Hola a todos. Tenemos una nueva neuroconversación con mi gran amigo Don Manuel, como le digo yo, Don Manuel Menchón. Hola. Hola, buenos días, Juan Carlos. Qué Eh, alegría verte. en primer lugar, agradecerte, como siempre hago, de que hayas aceptado este reto, que es ponerte delante de esta neuroconversación, que no todo el mundo lo acepta. Es decir, que gracias por aceptarlo. Para mí es un placer. Ya sabes tú que hablar contigo, volver a vernos, siempre, siempre es un placer. Sí, sí. Me acuerdo cuando nosotros nos conocimos haciendo el máster, porque haciendo el máster de neurorehabilitación, allá por el 2007-2008, Es lo en que ha pasado la, ya. en la primera promoción del máster de neurorehabilitación de la Universidad Católica, que yo siempre insisto en recordar para los que no tienen esa neurocultura, que fue el primer máster oficial de España y después ha sido, sin duda, punto de referencia para otros máster que, analizando los temarios, muchos son muy parecidos, claro. Entonces, algo bueno se hizo en aquella época, ¿no? Algo bueno se hizo. Yo para mí fue un máster muy interesante. Me pareció algo que, bueno, era algo que creo que hacía falta hacer. Y como dices tú, además de forma oficial, que luego además pues, te pudiera servir también para tu carrera profesional. Sí, sí, sí. Porque además es, claro, era un máster que era el primer máster oficial que te da la posibilidad a los que hemos sido diplomados en fisioterapia de poder hacer 60 créditos, que después con otros 60 poder acceder incluso al doctorado. Yo personalmente, gracias a ese máster, después de haber hecho otro de 60 créditos, accedí al doctorado y me pude doctorar en neurorehabilitación, que cuando dices, no soy doctor en neurorehabilitación, ¿no? Pues ciertamente, el programa de doctorado era de neurorehabilitación. Y nosotros cuando vemos el título, como siempre digo, es máster en neurorehabilitación, entre paréntesis, neurorehabilitador, ¿no? Y yo siempre comento que eso fue una conversación con el presidente de la universidad, con José Luis Mendoza, que estábamos pensando, ¿no? El nombre de ese máster y él pues me preguntaba, ¿qué nombre podría ser? Y yo, pues en Inglaterra, pues aquí no había nada, aquí en España no había nada. Y en Inglaterra, pues el término que se utiliza es neurorehabilitación. Y lo pusimos y dice, no, además tenemos que poner entre paréntesis neurorehabilitador, para que quede claro que el que sea es neurorehabilitador. Digo, perfecto. Y por eso es el motivo por el que sale ese término entre paréntesis, ¿no? Y es verdad que en aquella época la neurorehabilitación no estaba en el desarrollo como lo tenemos ahora, centros específicos, hay mucho más movido, pero en aquella época tú lo sabes bien, ¿no? Que has tenido esa experiencia también en uno de los centros que ahora mismo hay de referencia, ¿no? Cuéntanos un poco también de esa visión del máster y cómo has hecho ese recorrido, ¿no? en este ámbito. Pues fíjate, yo me acuerdo todavía cuando allá en el 2004, entonces, cuando yo venía de haber trabajado, porque yo cuando salí de la carrera, yo no tenía claro realmente qué era lo que quería hacer o qué era lo que más me gustaba. Entonces, al final siempre, bueno, pues yo creo que en ese momento y cuando yo hice la carrera ya, o terminé la carrera, por el 2000, 2002, un poquito antes todavía, Juan Carlos, hacía más tiempo. Entonces, en aquel momento, pues creo que hacíamos un poco lo que todos. Empezábamos por la parte deportiva, ¿no? Entonces me Claro. empecé metiendo en un club deportivo, Sangonera Atlético en aquel Sí, momento, sí, sí. tercera división, una experiencia muy positiva, muy buena también. Eh, pero bueno, me acuerdo que seguido a esto ya me surgió también trabajar en un centro de atención temprana y ahí es donde empecé a trabajar con pacientes con parálisis cerebral infantil, a Ujú, tocar la parte neurológica. Y como tú dices, yo trabajaba con ello, pero decía, ostras, es que no hay mucha formación a este nivel. ujú. Fíjate que aún así yo tuve la gran suerte que yo tenía porque falleció, pero tenía mi tía que era fisioterapeuta y además estaba Ajá. especializada en trabajar con el tema infantil de las antiguas de hace muchos años. Y me fui a formarme con ella y tal. Eh, pero es cierto que vi que había una necesidad, ¿no?, de seguir trabajando en esto y formarte o tener mayor formación a este nivel. Y con lo que salías de la carrera estaba un poco... Sí, estaba pobre, Sobre ¿no? todo, eso, y sobre todo cuando empiezas a trabajar o a tocar a los pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. Luego es verdad que me surgió la oportunidad de trabajar en un hospital y en el hospital, pues tú que también sabes cuál es el trabajo que se lleva a cabo en los hospitales, pues ahí Sí, sí, tocaba de sí. todo, trauma, neurológico. Ahí ya era más neurológico, entonces no toqué niños, pero sí Ujú. neurológico.
y sí que vi la necesidad que había de trabajar con estos también de otra forma. Sí, sí, sí. Y Y después cómo empezaste en el acercamiento, ¿no? A este más de eso la es. neurorehabilitación, ¿no? Claro, pues fue justo trabajando en el hospital, fue cuando me salió la oportunidad que contactaron conmigo para trabajar en una unidad de daño cerebral, que yo dije, ¿y esto qué es? Sí, Una sí. unidad de daño cerebral. Era una unidad de daño cerebral que se creaba en uno de nuestros centros, el Centro Casa Verde de Almoradí. Era una unidad conveniada con Inserso de 40 plazas. Claro, yo no sabía esto de qué iba, pero dije, oye, pues voy a ver de qué se trata, porque me gustaba el paciente neurológico, como lo había estado trabajando, con el que había estado trabajando entonces, y me intrigó muchísimo. Y cuando empezaron a contarme el proyecto y que además intervenían más profesionales, Ujú. eh, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, tras, pues esto tiene otro sentido, ¿no? Y tiene el sentido del que creo que con el que hay que trabajar este paciente de forma global. Entonces me gustó tanto el proyecto que lo acepté y decidí irme a esta unidad de daño cerebral en Casa Verde de Almoradí, la oportunidad que me ofreció en ese momento Alberto Jiménez. Y ahí fue donde empecé a ver cómo podíamos trabajar de forma multidisciplinar con este tipo de paciente y lo que se enriquecía, lo que nos enriquecíamos todos los profesionales, pero también el propio paciente, ¿no? Sí, Al sí. trabajar en todas sus esferas, con todas las secuelas que sabemos que este tipo de pacientes tienen, ¿no? Y entonces esto, Juan Carlos, no se veía, no se sabía, No, no, no se hacía. en aquella época, en aquellos años era algo totalmente novedoso, porque sí que encontrabas algún centro que personas concretas se habían formado en ese ámbito, como por ejemplo en otras neuroconversaciones que hemos tenido, por ejemplo con Yone Charry, que nos contaba cómo ella pues pasó de un hospital, ¿no? A después formar su centro, pero eran fisioterapeutas, ¿no? Pero así, centros donde confluyeran diferentes disciplinas, la verdad que en aquella época eran eran contados los casos que había. Y claramente, como hemos comentado en multitud de ocasiones, es el abordaje ideal, ¿no? El paciente neurológico que tiene la complejidad que tiene, pues ese abordaje desde diferentes puntos de vista, la terapia ocupacional, la logopeda, la neuropsicología, la fisioterapia, etcétera, ¿no? Así Eso que es. y entonces, claro, la ventaja en tu caso es que tú lo has visto desde una vez que metido en la neurorehabilitación, has visto esa manera de trabajar prácticamente desde el principio, claro. Claro, desde el principio vi la necesidad y encima además, pues bueno, en poquito tiempo, si yo eso empecé por el 2004 y empezamos ahí a formarlo, a trabajar en ello, empezamos a ver cómo se desarrollaba y los beneficios que tenía de trabajar de esta forma, claro, en ese momento, y tú me hablabas del máster, cuando yo vi el máster y sabes tú que en nuestras carreras la necesidad de formarse es continua, porque creo que tiene que ser así, no puede ser de otra manera, y más cuando trabajas con personas. Pues claro, dije, esta es una oportunidad. Además, lo íbamos buscando, pero es que casi no había nada tampoco en España. Igual que no lo había con este tipo de centros, Sí, tampoco lo sí, había en sí. este tipo de formación. Sí, sí. Entonces dije, bueno, pues es la oportunidad. Habían pequeñitos cursos, de, como tú sabes, de Boba, de Perfetti, Sí, pero nada que agrupara, como eso hizo el es. máster, que agrupara todo el conocimiento, ¿no? De todas las técnicas. Entonces, eso fue, yo lo tuve claro y por eso cuando vi la oportunidad, además Sí, sí. aquí cerca de casa en Claro. Murcia, ¿no? En la UCAM, pues Sí, sí. lo tuve claro y hice el máster. Sí, sí, sí. Y como te Además, digo, una aportación increíble a nivel de formación. sí, además estuvimos ahí, claro, en el máster, además que el objetivo era, estaba abierto tanto a fisioterapeutas como terapeutas ocupacionales y en el propio máster trabajábamos conjuntamente, ¿no? El ámbito formativo. Y además en esos años, además el primer año tuvo la peculiaridad que pudimos ver a muchos docentes, porque venía Nelson, que claro, todo el mundo que haya pasado por Nelson anunciado nunca podrá olvidarlo. Qué gran profesional. Sí, 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 es espectacular, ¿eh? Espectacular Y cómo es o sea, su calidad docente, ¿no? Yo me acuerdo todavía de sus clases, cómo te metía en el mundo de la neuroanatomía. Sí, 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 sí. Y después la situación en la cual, porque la idea era hacer el curso de movimiento normal de Boba, después el curso básico, pero en ese año no se pudo, y entonces vinieron muchos tutores, ¿no? Vinieron muchos tutores de Boba, y claro, ves también pues, la diferente manera de trabajar de cada uno, también Eso. vino Juan Brondo, que también eso fue tuvimos suerte, ¿no? Pues, de tener a uno de los creadores, ¿no? Del método Castillo Morales, y Juan Brondo y,
y con ese acento argentino. Sí, sí, sí. La verdad que después, como siempre digo, en estas formaciones largas, porque teníamos, era sábado, domingo, viernes por la tarde, sábado Uy, y domingo, era es tremendo. verdad, era duro, Juan Era Carlos? duro, Era fue duro, duro. porque tú estabas trabajando durante toda la semana Sí, y sí, creo que sí. teníamos, si no recuerdo mal, creo que eran 3 fines de semana al mes, Sí, 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 así era. presenciales, Sí, sábados y domingos. así era. Sí, 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 era sí. durillo, Sí, estaba muy bien, porque te formabas, porque tenía mucha sí, calidad sí, el sí, sí. programa. Como dices tú bien, con todos los docentes que vinieron, además conocimos un montón de docentes también, Sí, además yo creo de los que más renombre tienen, ¿no? En cada una de las técnicas. cierto, cierto, cierto. Y bueno, pues eso al final es lo que te compensaba, ¿no? Sí, El sí. esfuerzo que hacíamos en el máster. Sí, sí, es verdad que a lo largo del máster también, como convivías tanto tiempo, pues claro, al final conocías las locuras de cada uno. Es decir, que también eso. Sí, sí, Pero sí. no las vamos a nombrar aquí, ¿no? Eso, sí, en conversaciones futuras, porque también en el canal hay un apartado que empezaré esta tarde de conversaciones con antiguos alumnos, ahí quien quiera que lo cuente. Sus propias locuras, no la de los No demás. la de los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de la realización del máster, claro, tú continuaste trabajando en la Fundación Casa Verde, ¿no? O sea, en el que era el origen del centro, este que comentabas de Almoradí, ¿no? Después, Eso es bueno. ¿cómo evolucionó también el trabajo en la Fundación Casa Verde? Eso, yo creo que fue algo que surgió a la vez, ¿no? Es decir, cuando ya llevábamos funcionando con esa unidad de daño cerebral, seguido a ese recorrido y a ese trabajo que hacíamos con daño cerebral, también nos dimos cuenta de que, y yo creo que en fisioterapia era así y sigue siendo así, es decir, era importante la base científica, era importante la evidencia científica de lo que estábamos haciendo. Que nosotros teníamos claro que tenía resultados porque lo veíamos claramente en el paciente, pero claro, ¿tú qué evidencia científica tenías de esto? ¿Cómo lo podías exponer? Yo decía, sí, esta técnica funciona, esta me está Sí. funcionando mejor que esta otra con el paciente, pero ¿cómo se lo explico yo a la gente? ¿Cómo se lo digo yo? Es decir, que le enseño al paciente, perfecto, pero Ujú, de alguna manera eso lo tienes que dejar. Entonces dijimos, pues hay que investigar, hay que trabajar en esto. ujú. No solamente en la parte de investigar, que es el núcleo fundamental y por lo que al final, hablando con nuestro jefe, con Alberto Jiménez, decidimos también, oye, pues hay que hacer algo y él pues, Ujú, tuvo la gran idea, vamos a hacer en la Fundación Casa Verde, vamos a dedicarla a lo que es formación, ¿no? Docencia e investigación. Y yo creo que hizo muy bien. Y a partir de ahí, bueno, ya sabes tú, bueno, nosotros estamos muy implicados también desde siempre y hasta el día de hoy implicados en la fundación y en proyectos de la fundación. sí, 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 Y sí. así fue desde el principio que hacíamos tanto formación, porque nos dimos cuenta que también era muy importante la formación, la docencia con el resto de profesionales, y empezamos a organizar cursos Ujú, también específicos para los profesionales, como la parte de investigación. ujú. Y de ahí luego, pues ya sabes tú que trabajando en esto, pues al final también, pues también fui tutor de prácticas de alumnos, de universidades y tal, cuando estás trabajando en algo, además cuando era algo tan específico, ¿no? Sí, sí, Te lo sí. requerían también. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta que, como dices tú, por la fundación, pues fue creciendo y cada vez fuimos creando nuevos proyectos. De hecho, tú conoces algunos de ellos, como cuando Sí, hacíamos los cursos aquellos en el los Escorial, ¿no? cursos de A través verano. de la Complutense. Sí, 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 que estaba muy bien, porque además era ocasión de poder mostrar también lo que hacíais desde la fundación y poder tener un lugar donde juntarnos, ¿no? Como digo yo, sí, gente que ama el mundo de la neurorehabilitación, ¿no? Y poder compartir experiencias o proyectos o futuros proyectos. Y sí, yo tuve la suerte de estar con vosotros allí invitado por vosotros y la verdad que era una vía de mostrar vosotros lo que hacéis, realmente es eso de aunar lo asistencial, la Eso es. investigación, ¿no? Y la formación, porque es que si uno solamente, yo siempre digo, no solamente a nosotros como profesionales de la fisioterapia, y que nos gusta la docencia y que nos gusta, pues uno tiene que aunar la práctica con la teoría y también la investigación. Y en los centros que vosotros tenéis, ¿no? Eh,
que es un referente, ¿no? De tener todas esas patas, ¿no? Esas patas que conforman el proyecto, ¿no? Que tú como en tu recorrido, ¿no? Empezaste como en el ámbito asistencial, pero siempre has tenido ahí en el rabillo del ojo el aspecto de la organización, de la gestión, ¿no? Siempre yo te veía con esa inquietud. Sí, para mí era algo importante también, ya más porque de por sí este tipo de unidades o de centros al final van creciendo el número de profesionales. Entonces yo veía la necesidad también de, como dices tú, de esa organización, ¿no? Sí, sí, Y lo que me llevó a ir pues, a crear protocolos de trabajo en las unidades más específicos, en las unidades de fisioterapia, ¿no? Empezando por ahí. Puede crear los protocolos de las unidades de fisioterapia para que cada fisioterapeuta que entrara nuevo supiera cómo debe de trabajar y cuál es la forma de trabajar con este tipo de pacientes y en este tipo de unidades. Pues ya me llevó luego también a trabajar ser coordinador del equipo multidisciplinar, ¿no? De fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y logopedas. Y eso, pues, aunar aún más, como dices tú, a nivel organizativo a todo el equipo sí, y sí, trabajar a nivel de multidisciplinar y engranar, ¿no? Al final todas las disciplinas, sí, sí, que es yo creo que es lo que tiene de tan bonito sí, mi trabajo, ¿no? A ese. Tú también sé que lo tienes claro. sí, 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 porque además, claro, además como tener el centro el paciente, ¿no? El Eso es. centro del paciente y después nosotros como profesionales estamos ayudando al paciente, ¿no? Lo orientamos, claro. Eso es, eso es. Porque Nosotros- hay veces que se intenta meter al paciente en tu organización. Que no, no, hay que meter aquí, tú pasas por aquí, después por aquí, ta, 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 ta. Pero claro, más en el ámbito de la neurorehabilitación, donde, como siempre digo, no hay dos pacientes iguales, no hay Eso dos es. personas iguales, no hay dos entornos iguales. ¿Cómo vas a meter ¿Cómo vas a meter hacer lo mismo a todo el mundo? ¿No? Yo siempre recuerdo el tratamiento de una paciente que traté, que era una paciente de esclerosis múltiple, me decía, oye, es que, claro, es que quiero ver qué me dices de cómo hacer el tratamiento, pues estoy yendo a un sitio que, pues claro, es que me hacen cosas que no me sirven mucho, y le pregunté, cuando tú entres en ese centro, a tu alrededor, ¿hay alguien más que haga lo mismo que tú? Y me dice, no, allí todos hacemos lo mismo. Y había allí, no era solamente de un centro neurológico, había fractura de cadera, era de traumatología, es decir, pero todo el mundo hacía lo mismo. Daba igual la patología, era meter como digo yo, al paciente en una cadena de montaje, ¿no? Y va pasando, y va haciendo el protocolo pero estático, no adaptado al paciente, ¿no? Entonces Tenga lo que tenga y sea cual sea el motivo, ¿no? eso es. Entonces, claro, lo que comentabas, ¿no? El hacer, el protocolizar lo que el profesional tiene que hacer, la manera de trabajar que tiene que hacer, pero claro, después, por supuesto, adaptándolo a cada paciente, usuario, como queramos llamarlo, ¿no? No, claro, sí, una de las cualidades fundamentales es que al final el profesional se sienta responsable del paciente de la evolución del paciente, Eso. con lo que va a aplicar y las técnicas que va a aplicar con él, ¿no? Y ese es uno de los valores que nosotros damos aquí. Es decir, yo cuando entra un paciente asignamos profesionales y ellos son los que son los responsables de cómo debe de evolucionar ese paciente. Por supuesto, luego hay una supervisión Claro, constante, ¿no? De claro. cómo está evolucionando ese paciente, no solamente por nosotros, sino por el equipo médico también. Aquí también contamos con Sí, neurólogos, con rehabilitadores, con médicos generales, bueno, pues con todo el equipo que conforma este tipo de sí, profesionales que deben de trabajar con el paciente para mantenerlo en la situación clínica más estable posible y para poder trabajar con él. sí, sí, sí. Que los profesionales técnicos luego podamos conseguir que evolucione, Ujú. que además creo que es lo más bonito Sí, de nuestra carrera, ver el resultado de nuestro trabajo con el sí, sí. paciente. Sí, Y sí. cómo le cambia, sobre todo en este tipo de pacientes, cómo le cambiamos la vida. Ujú. De venir con las grandes secuelas con las que vienen, con el trabajo y el gran esfuerzo que ellos hacen, porque eso no hay que Sí, quitarlo y hay que seguir diciéndolo, que es un esfuerzo que ellos hacen y muy importante, sí, sí, sí. los resultados que se obtienen y cómo de repente le han dado una calidad de vida. Sí, 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 sí. No, eso es fundamental, porque además y después la parte de el concienciar a la gente, ¿no? El informar y divulgar,
eh, porque hay veces que os vendrán pacientes que dicen, ¿qué me ha pasado? ¿No? Ni siquiera sabrá lo que es un ictus, no sabrán lo que es las diferentes cosas que le hayan podido pasar, ¿no? Y que esto del sistema nervioso para nosotros es como algo del día a día, pero en la sociedad no es así, ¿no? Y os llegarán personas y familias que dirán, pero bueno, esto es una gripe, ¿no? Es algo que en 2 días estará igual que antes, ¿no? Claro, ese papel también de dar a conocer a la población en general, ¿no? También, Claro, pero como tú dices, Juan Carlos, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo durante toda mi carrera profesional me he encontrado este problema. Desde que trabajaba a lo mejor con niños, que los padres no sabían qué pasaba y qué es lo que, por qué mi hijo no puede hacer esto que es de mi vecina si lo hace, eso es. hasta, pues como ahora, ¿no? Con los pacientes de adultos que de repente por las familias no tienen información, no saben qué es lo que pasa, lo que sí saben es lo que están viendo y no lo entienden, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué ha pasado? Que ya no es el mismo, porque ahora no puede Claro, hacer esto, esto, otro, y ya no solamente eso, sino que lo comprendan y que comprendan cómo deben de trabajar. eso Para es. eso es importante, como dices tú, esa información que hay que transmitir, Eso que es. no todo el mundo lo hace, pero que hay que hacerlo. Sí, Hay que sí, sí. transmitirla, que hay que tener mucho contacto con la familia, que además hay que apoyarles mucho en enseñarle cómo se debe de manejar este tipo de pacientes en todos los ámbitos, desde la parte más física hasta la cognitiva. Sí, Que sí, está- sí. Sí, sí, sí. Y ahora, en los últimos años, has pasado, ¿no? Al mundo de la gestión, ¿no? Llevas Sí, unos sí. años también en ese ámbito que claro, siempre hemos comentado, ¿no? Que uno cuando es fisioterapeuta nunca deja de ser fisioterapeuta, claro. Eso es. Pero sí que te ayuda, ¿no? Esa visión que has realizado, ese recorrido desde estar trabajando, ¿no? En el gimnasio tratando a los pacientes, ahora en estos últimos años esta labor de gestión, pues la perspectiva, claro, es diferente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esta nueva labor en la que estás metido desde estos últimos años. Totalmente, además, no, creo que no lo podías haber, nadie lo puede haber explicado mejor que tú. Es decir, es verdad que el que yo haya podido estar trabajando desde, digamos, desde abajo, ¿no? Desde el propio, en el propio gimnasio con los pacientes hasta la evolución a lo mejor que he podido tener y ahora llevar la gestión, ¿no? Sabes tú que entre medias, pues como te contaba antes, ¿no? Desde trabajar, que no lo he dejado hasta el último momento, de Ujú. trabajar con el paciente y compatibilizarlo con la parte organizativa o de coordinación, ¿no? En las áreas, en las diferentes áreas, hasta el 2014 creo que fue más o menos cuando empecé ya a ir metiéndome pues era como más adjunto a la dirección, ¿no? Apoyando a la gestión, a la dirección del hospital, porque pasamos de esa unidad de daño cerebral que yo te comentaba antes, Sí. de Almoradí, a ver que era de 40 plazas, a ver que había una necesidad de hacerlo de forma monográfica. Entonces, al final, el grupo Casa Verde decidió vamos a coger uno de nuestros centros y hacerlo monográfico. Y hicimos un hospital de rehabilitación neurológica monográfico, ¿vale? Que es en el que estamos actualmente, el Hospital de Rehabilitación Neurológica de Alicante. En Muchamiel. En Está ubicado en Muchamiel. Muchamiel, Eso sí, es. está en Muchamiel. Sí, sí. Este centro al final lo hicimos de esta manera y al final pues pasamos de 40 plazas a 100 plazas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, la idea estaba clara porque con este tipo de pacientes había que trabajar, como hemos dicho anteriormente, de una forma específica, ¿no? Y además rodearnos de todos los profesionales que hacían falta para poder trabajar bien y asistir bien a estos pacientes. Ujú. Entonces, pues como hablábamos, ¿no? Al final esto me fue conllevando a ir metiéndome cada vez más también en la gestión y bueno, yo agradezco también el apoyo del presidente, ¿no? Que fue apoyándome en esto, igual que la dirección general, y me fueron entrando, ¿no? En la parte más de gestión hasta que, bueno, Sí, pues sí. en el 2000, creo que el 2017 o así, pues ya llevo la dirección del hospital de aquí de Alicante. Sí, que eso es, esto Bueno, pues sí, es es lo que lleva, es emocionante. mucho trabajo y otro enfoque diferente, pero lo bueno es verdad, como tú decías antes, que parto de la base que conozco muy bien todo el trabajo Claro. y si lo cogí, también te tengo que decir que si cogí este tipo de puesto al final fue porque seguía manteniendo el contacto con la parte clínica, con la parte de pacientes, es decir, Sí, sí, y sí. con los profesionales con los que siempre lo he mantenido, porque es el ámbito que me gusta, el ámbito sanitario y el ámbito de trabajar por y para el paciente y Sí, para que sí, se sí. consiga el objetivo que cada paciente debe de tener. Ujú.
Y que es el, lo que me ha hecho seguir allí. sí, 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 sí. Y además, claro, desde la fundación sí que el grupo Grasa Verde abrió más centros, ¿no? En Madrid, ¿no? Y Sí, otros y en proyectos Extremadura. más, no, que no paran, ¿no? No paramos, a ver, no paramos porque bueno, yo creo que en algún momento lo hemos comentado, ¿no? Y tú lo decías también, es decir, esto era algo que ha ido evolucionando poco a poco, se ha ido viendo esa necesidad y ha ido creciendo, claro, porque se ha visto los resultados que se tienen cuando se trabaja de la forma correcta con estos pacientes. Pues también creemos que no hay, y tú lo sabes también, no hay centros como el nuestro que sean monográficos en rehabilitación. Te puedes encontrar determinadas unidades de camas en algún Sí, hospital de agudo, pero no es lo mismo que trabajar en este tipo de centros que son monográficos y desde que el paciente está entrando por la puerta, tú ya estás pensando por y para él y su trabajo de rehabilitación en sí, el sí, centro. sí. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que nos hizo esto? Pues hablar con el resto de comunidades en España y hay comunidades bueno, pues que decidieron que había esa necesidad y que así se hiciera. Entonces, pues tenemos centros en Madrid, tenemos en Extremadura y hay otras comunidades que están, pues por ahí también interesadas en este tipo de hacer este tipo de centros monográficos de rehabilitación. Sí, Sí sí, que es verdad que en eso pues fuimos pioneros porque no lo hay. No lo hay porque es difícil, es complicado. Y bueno, pero creo que es la forma adecuada de poder trabajar con estos pacientes, porque además que se nota, que sí, se sí, nota. sí, sí, sí. Es que no hay duda, no hay duda que el enfoque es el correcto. Claro, Porque cuando estás pues en un ámbito más, pues en tu consulta, yo siempre digo que aunque seas que estés autónomo en tu consulta, siempre tienes que tener profesionales de referencia de un logopeda, un neuropsicólogo, un neurólogo, un terapeuta ocupacional, porque hay que trabajar conjuntamente con ellos. Es decir, aunque en el caso de que no pudieras trabajar en un centro como el que vosotros tenéis, pero siempre, aunque seas profesional autónomo, tienes que tener una red, ¿no? de profesionales que trabajen en tu misma línea, ¿no? Porque para que el objetivo, como decíamos antes, el objetivo sea el paciente y la recuperación del paciente. Eso, claro, es que con este tipo de pacientes, con el tipo de déficit que tienes, tienes que rodearte del resto de profesionales para aportarle lo que necesita y el trabajo que necesita el paciente y la orientación para al final evolucionar en cada uno de sus déficits y de sus secuelas. sí, 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 sí. Y entonces claro, y ahora en este ámbito de la gestión, claro, me imagino que estarás con muchos papeles Sí, y mucho ordenador. y mucho ordenador. Claro, madre mía, Pero también es interesante porque ves que toda la orientación de la gestión que haces al final es para conseguir que el resultado de cómo sale. Yo tengo un ejemplo muy claro, es decir, veo cómo entra el paciente y luego cómo sale por la puerta del centro, Ujú. ¿no? Yo Sí, sé que al final todo el trabajo que hacemos, y hay que hacerlo porque alguien lo tiene que hacer, que no es solamente el clínico, sino toda la parte también de gestión, pues, de todo lo que conlleva un centro a este nivel, que es a todos los ámbitos pues está orientado al final a cómo sale luego el paciente por la puerta. Es ujú. decir, y así tiene que ser. Y es verdad que pues, no es fácil, es diferente. No te voy a decir que el trabajo Sí, sí, es sí, claro. diferente, pero no dejo de lado, decía, aunque me conlleve trabajo en gestión y en muchos números, como Ujú. Sí, sabes también, que nos lleva estos trabajos, hacer números y controlarlos, ¿no? Porque es así, sino también en que tengan todo lo que necesitan los profesionales que están trabajando con los pacientes y que al final los pacientes también tengan lo que necesitan durante el tiempo de estancia en el centro. Siempre, pues estando muy cercano. Yo lo que hago es mi trabajo, no es estar en un despacho sí, arriba y en el ordenador y ya está. No, yo estoy en el día a día con los profesionales. Yo tengo reuniones con los profesionales. Yo tengo reuniones con los equipos sí, sí, y sí, estoy desde la base y eso es lo que a mí me aporta también el pulso del centro, de cómo sí, se está trabajando, de cómo van evolucionando los pacientes, de cuáles son las necesidades de los pacientes en el centro. sí, Y sí, es verdad que esto es difícil hacerlo también así en un hospital público, ¿no? sí, Que tantas camas, tantos profesionales y demás. Por eso digo que creo que este tipo de centros es el idóneo para trabajar con este tipo de pacientes. sí, 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 O tú nombrabas antes la fundación, pues la fundación también es muy importante a ese nivel, Juan Carlos, porque promueves y trabajas con todo este equipo de profesionales. Y ujú. en la fundación, pues también trabajas, como tú sabes bien, con logopedas, con neuropsicólogos, con terapeutas, con médicos, con especialistas, también para evolucionar y, como dices tú bien,
para dar a conocer esto y trabajamos tanto en la línea clínica como en la línea más asistencial o de operatividad, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. proyectos también muy bonitos, hay proyectos que son de continuidad, el trabajo del diseño de un plan de continuidad asistencial en el daño cerebral, por Ujú. ejemplo. Yo que sé, luego también otras cosas más terapéuticas, ¿no? Como desarrollo de fibra de equino, de collarín de posicionamiento, cosas en las que vemos necesidades en el día a día, o los profesionales detectan esas necesidades y en eso trabajamos y nos metemos a trabajar. Y como te he dicho, yo sigo enlazado en una cosa y en otra, Sí, sí, sí. porque de esa manera sigo estando al día en todo, que es lo que te hace saber cuáles son las necesidades de los pacientes que tú tienes en el centro. Sí, 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 sí. Es la importancia como digo siempre, en el recorrido profesional que uno realiza, al final puede haber diferentes caminos, ¿no? Y quería también, pues eso, mostrar que la gestión también está dentro de como digo, podríamos decir, de las competencias, ¿no? Donde puede llegar un fisioterapeuta, ¿no? Porque hay veces que nos encasillamos, ¿no? Nos encasillamos podemos hacer esto, 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 pero el recorrido personal, el recorrido profesional, pues puede abrir vías que a lo mejor en un principio ni te las planteabas, ¿no? Y que después dices, Eso bueno, es. pues, ¿qué me iba a decir a mí que iba a estar como gerente de un centro, ¿no? Madre Sí, mía, sí, sí. pues no te lo puedes ni imaginar, pero realmente el ir haciendo el camino, dando paso a paso el enriquecimiento profesional y personal, pues te va llevando a ir respondiendo, ¿no? A diferentes retos que se te plantean delante y eso configura pues el camino, ¿no? El camino que vas realizando. Por eso yo siempre Eso digo a es. mis alumnos eso que todos los caminos hay que hacerlos, ¿no? El ser que sea, ¿no? Ser que sea hay que hacerlos. Que, Eso es, y como tú dices, lo decías anteriormente muy bien, y además es importante ir formándose, ¿eh? Porque esto al final tú vas viendo por cuál y vas haciendo tu camino, pero también te tienes que ir formando en ese camino para ir continuándolo. Es decir, yo también luego me hice un máster, un MBA, me hice cursos de dirección, de tanto de discapacidad. Bueno, tienes que ir formándote, claro, y además, yo creo que también tu camino te lo va diciendo, aquello que necesitas aportarte para ser mejor, ¿no? O para ir dando esos pequeños pasos, como tú dices, que se van dando, ¿no? A lo largo de tu recorrido profesional. Y eso es importante también, ir detectándolo para ir haciéndolo. Sí, sí, pues esa inquietud de formarse y de ir fraguándose un camino, ¿no? De cosas que, pues, al final uno tiene que intentar trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Mm. Y tiene que ser como yo siempre digo, tiene que ser el mejor profesional en esa vertiente que estás eligiendo hacer. Es verdad que después, como todos nos ha pasado, que a lo largo de nuestra carrera formativa nos hemos hecho algún curso que le dices, pero bueno, ¿cómo hice yo esto? ¿No? Pero pero bueno, eso es parte del aprendizaje, ¿no? Después ya, Claro, al final siempre te aporta algo. después ya Sí, sí. seleccionas un poco más, dices, voy a pedir algún asesoramiento, a ver, a que me digan la opinión sobre este curso. Sí, sí, vas afinando más. Pero tú al principio, cuando tienes la inseguridad de decir, terminas la carrera y dices, madre mía, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Yo pues me tendré que formar, tengo que hacer tal curso, tengo que hacer otro, tal, tal. Y hay como una formación compulsiva al principio, ¿no? Sí. Y como dices tú, yo creo que uno de los consejos que sí que debemos de dar es que la gente piense, fórmate en lo que te gusta, qué es lo que te gusta Sí, sí, y apuesta por ello. Trabaja porque al final hay que trabajar y al final todo conlleva su trabajo para poder hacerlo bien, para poder conseguirlo. Pero si haces lo que te gusta, al final tu camino se va andando y si al final se consigue. sí, 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 sí. Y hay veces que, fíjate, uno dice, no, voy a ir por aquí. Y después, yendo hacia ese camino, te dices, joder, pues la verdad que si cojo este desvío, pues me está gustando más, ¿no? Pero que, Claro, que se ve moviéndote, ¿no? No es eso es. quedándote frente a la pared, mirando a la pared diciendo, ¿qué será lo mío? No, pues no, tienes que hacerlo. Ponte en marcha, ¿no? Tienes que buscarlo, tienes que no ser conformista en esta vida, sino buscar tu camino, buscar qué es lo que te guste. Yo creo que una vez que tienes claro lo que te va gustando, si es que te va viniendo, yo creo que te va viniendo solo al final y es ir siguiéndolo y como dices tú, es posible que en algún momento tengas una derivación hacia otra línea, pero seguramente es porque tenga que ser así, porque sea por donde a ti te lleva tu camino y tu formación y tu objetivo, ¿no? De lo que te gusta. Sí, sí, y además
Yo siempre digo que en todas las cosas que uno va haciendo, en el ámbito profesional y por supuesto en el personal, vas viendo cómo se va conformando, ¿no? Y dices, y después echas la vista atrás y dices, joder, pues esto, fíjate, aquí aprendí esto. A lo mejor en el curso aquel solo aprendí cómo daba la clase aquel profesor o qué más lo hacía también, ¿no? Pues hay veces que, que uno Oye, que puede también aprender. es importante detectarlo también, claro, claro. Si uno ve una manera mala de dar clase y no se da cuenta, ese es otro problema. Sí, sí. Dices, "Jo, esta es la mejor y es la peor realmente, ¿no? Pero si uno no se da cuenta, pues tiene ahí otra cuestión que habría que analizar, ¿no? También, también. Pero es verdad que yo siempre a mis alumnos, ¿no? Por eso también es otro de los objetivos, ¿no? Con estas neuroconversaciones, ¿no? Que alumnos y personas profesionales vean también esas personas que tienen inquietud, ¿no? Y que tienen inquietud y que quieren tirar para adelante, ¿no? No se conforman. Yo siempre digo que uno no se puede convertir en un dinosaurio de la fisioterapia, ni de un dinosaurio en el ámbito profesional que sea, En ¿no? ninguno, En eso es. ninguno. Porque yo siempre a mis hijos les digo, vamos a ver, es importante que trabajemos bien, sea el trabajo que sea, yo qué sé, pintando una pared, sea haciendo el trabajo que sea, pero da gusto ver a una persona haciendo bien su trabajo, ¿no? Sea el que sea, ¿no? Y además se nota cuando le gusta, porque tú sabes que yo al tener muchos profesionales en el centro, se nota aquel que le gusta, aquel que es vocacional o aquel que... A ver, si es que a la hora de realizar su trabajo, como dices tú muy bien, aunque sea un pintor, es que se nota el que pinta con Sí, gusto, el que pinta porque él quiere dejar bien eso es. su pared, por ejemplo, cuando está haciendo, Sí, la sí, tiene que dejar perfecta, o el que no, y el que le da igual y pega sus sí, brochazos por acá, por allá, por terminar y por ahí irse cuanto antes a casa. sí, sí, Esas sí, cosas se notan mucho. sí, Y es importante, sobre todo, para que además yo creo que luego tú te sientas bien, te sientas realizado, ¿no? Cuando haces tu trabajo y al final lo has terminado o has terminado el día, de que tú puedas decir siempre, joder, pues mira, he hecho todo lo que he podido, la verdad que he dado todo de mí y ujú, lo viene, Juan Carlos. Cuando tú trabajas así, al final el resultado viene, sí, sí, seguro. sí. Y después la pasión que uno le pone, ¿no? A las cosas que haces, ¿no? El, si a uno le gusta lo que hace, es que la mitad del trabajo lo tienes hecho, ¿no? Si no casi todo, si no todo. Sí, sí, sí. Porque es que te puedes equivocar, porque todos nos equivocamos, pero, Todos. pero, pero bueno, después tú Aprendes. pones toda la carne en el asador y si te equivocas, pues, bueno, pues pides disculpas y ¿qué vas a hacer? No, no hay otra. Y Y después tómatelo como que has aprendido, Juan Carlos, eso ¿no? es. También, ¿no? Cuando te has equivocado, aprende de tu error para no volver a cometerlo y ya tienes otro aprendizaje, ya es otro aprendizaje. Sí, 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 sí. Sí, sí, además es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de estos equipos multidisciplinares y trabajar al lado, ¿no? Codo con codo con gente, pues que formas como si fuera lo digo yo, como si fuera un ejército, ¿no? Que trabajan todos a una, ¿no? Entonces es como el trabajo en equipo, eso estamos hechos para trabajar en equipo, ¿no? No estamos hechos para estar ahí uno solo, allí el otro sino que es mucho más motivador y enriquecedor, ¿no? Por supuesto que hay conflictos en el mundo laboral, eso por supuesto que siempre los hay, pero, pero el hacer grupo, ¿no? El hacer ese ambiente, ¿no? Ese ambiente es importante, ¿no? Porque uno va a trabajar de otra manera, va a aprender de otra manera, no es lo mismo, todos hemos tenido experiencias también en la formación donde vas a un curso donde parece que vas con la espada para defenderte de lo que está sucediendo allí y otra que vas a disfrutar, ¿no? Otra que vas a disfrutar de lo que, de lo que aprendes, ¿no? Es el aprendizaje, como bien sabemos, de la neuroplasticidad, el aprendizaje con motivación es mucho mejor. Mucho mejor, es verdad. Entonces, además, me acuerdo muchas frases del máster también, Sí, sí, sí. del Juan Carlos, y de Nelson, y de las frases de Nelson. Sí, Pues sí. mira, ahora que estabas diciendo eso, yo me acuerdo perfectamente cuando empecé como fisionista unidad de daño cerebral al inicio, todavía me acuerdo de cuando empecé a trabajar junto con el logopeda, con la psicóloga, con el terapeuta ocupacional, cómo cuando hacíamos esas reuniones interdisciplinares y empezamos a decir lo que habíamos conseguido cada uno de nuestra área y cómo lo podíamos aplicar en las otras y cómo la otra podía apoyar, esas para que al final el paciente tuviera otro y consiguiera otro objetivo, ¿no? Pues yo
eso creo que no lo voy a olvidar nunca, Juan Carlos, porque a partir de ahí fue lo que a mí me hizo decir, ostras, lo que me puede enriquecer trabajar con otros profesionales, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo tengo grabado a fuego, creo que además es algo que es lo que ha hecho también que yo siga el camino de seguir rodeado de la cantidad de profesionales en los que me rodeo en el día a día. Sí, eso además ha sido una labor que ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado mucho el que cada profesional deje su orgullo corporativo, como lo suelo llamar yo, el orgullo corporativo de decir, no, no, es que yo soy el responsable, yo es que tal, es que yo hago, vamos a ver. Cada uno pues sabe cuáles son las competencias que ha adquirido en su formación, en su carrera, todo el mundo lo tiene claro, pero eso no significa que seas tú, estés por debajo de Dios, ¿no? Incluso creas que estás por encima, ¿no? Es decir, que vamos a ver, que cada uno tiene tiene su responsabilidad y uno tiene que saber dónde está el límite, cómo podemos colaborar, ¿no? Porque yo también he encontrado también colectivos, ¿no? Colectivos también más políticos que profesionales, ¿no? Porque yo siempre digo hay veces que los colegios profesionales no sé si son profesionales o son políticos. Habría que llamarlo colegio político de tal profesión, ¿no? Pero bueno, eh, eso daría para hablar unas cuantas horas. Sí. Pero cuando el colectivo veta, ¿no? A otro profesional de otra disciplina a que te pueda hablar de un aspecto de abordaje en el paciente, por ejemplo, en el neurológico, que es nuestro ámbito, pues hombre, un poco, como digo yo, es un poco lamentable, ¿no? Porque lo que queremos es que todos los profesionales sepan lo que hacen otros. Por eso yo cuando cuando se planteó el máster, después poco a poco yo, cuando ya fui director del máster, venían, aunque el máster era para fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, pues también venían neuropsicólogos a explicar lo que hace el neuropsicólogo. También venían logopedas a explicar lo que hace el logopeda. Pues debemos saber de cada profesional lo que hacen los otros para poder derivar o para poder complementar o poder trabajar juntos, ¿no? Que Eso es. es el objetivo, ¿no? Eso es, y vamos, yo lo tengo clarísimo, es verdad, pero tienes toda la razón, es verdad que en nuestra carrera profesional no lo hemos encontrado. Es decir, Sí, sí, sí. esto todos nos hemos encontrado, el que era difícil o el que de repente un profesional te dijera, no, esto no lo traje, esto es mío, Sí, esto es de mi área. sí, es A ver fragmentar cómo la... fragmentar al ser humano, ¿no? Sí. Y lo que ha costado también, como dices tú, que al final lo entiendas, ¿no? Que haya determinados profesionales que tienen que entender al final que por lo que tienes que pensar es por el paciente. Sí. Que al final, joder, que es complementario una cosa con otra y una disciplina con otra y que además lo que yo consiga en mi área, lo que hay que hacer es implementarlo en la tuya para que evolucione al final pensando en que él consiga ese objetivo. Eso es. Y es que es tan fácil como eso. Yo es algo que, ya te digo, que a mí me aportó tanto y que no se me borra de la cabeza cuando empecé a trabajar con el equipo multidisciplinar, que lo vi tan interesante, me gustó tanto y vi todo lo que, vamos, el potencial que tenía eso, que dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que desarrollar para que además se transmita que se vea y que podamos Sí, sí, sí. conseguir que al final el paciente se aproveche de esto. Sí, 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 sí. Pues No nada, sé, te hablo así, pero es porque sí, 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 ¿te gusta? es algo que tengo integrado, ¿no? Y me gusta mucho. ¿Te gusta, sí? Y ya para terminar, ¿tenéis algún proyecto? Pues yo sé que vosotros sois mentes inquietas siempre, ¿no? Entonces, ¿tenéis algún proyecto así que nos podáis decir, ahora que no nos escucha nadie, que tengáis entre manos? Bueno, tú sabes que en todo esto siempre, y te lo decía antes, te contaba antes, que con la fundación siempre todos los profesionales, como lo bueno que tiene y el objetivo que tenía la fundación es aprovechar que trabajamos con pacientes, que trabajamos con muchos profesionales, pues claro que salen, es decir, proyectos siempre, Juan Carlos, tenemos por todas, continuamente proyectos. Yo creo que a veces lo que nos falta es tiempo, ¿no? Para conseguir Claro, claro. desarrollarlo todo. Pero antes te contaba, claro, hay un proyecto muy bonito que es el proyecto de continuidad asistencial, ¿no? De diseño de un plan de continuidad asistencial en el daño cerebral, ¿no? Ese es muy importante, a ver si lo podemos desarrollar también y la idea es poder colaborar con hospitales para poder hacerlo. Yo te contaba antes, ¿no? Estamos en el desarrollo de una férula de equino, estamos con Sí. otras
un collarín, con un vaso de ingesta controlada, antirretorno. Bueno, hay varias cosas por ahí que no te puedo contar mucho más porque sabes que en los procesos de investigación al final los Sí, sí, detalles por eso, que están ahí, justo lo justo y necesario simplemente. pero bueno, que sí, como yo te decía antes, es algo que no, a lo que nunca me he cerrado, a lo que Sí, siempre me ha gustado estar ahí en el día a día porque creo que es necesario y porque en este ámbito tiene que ser así. Y en el de la fisioterapia, Juan Carlos, no, vamos, es que tenemos que seguir trabajando y diciéndole a todo el mundo, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando en esto para demostrar que nuestro trabajo sí, sí. tiene resultados y por qué lo tiene. Sí, sí, sí. Es verdad que nuestra profesión, como yo siempre digo, también es una profesión de artista, ¿no? Porque es verdad que cada uno le da su impronta personal, pero es verdad que hay que objetivar. Hay veces que, claro, la ejecución, dependiendo de la persona, es diferente, claro, pero sí que, claro, hay que intentar pues marcar una línea de trabajo y de investigación para poder hacer también madurar, ¿no? Nuestra profesión, ¿no? Que es también es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Los que nos Claro, dedicamos o a la gestión, a la docencia o al ámbito asistencial, ¿no? Pues eso es. ha sido un auténtico placer, Manuel. Igualmente, Te Juan digo Carlos. Manu, te digo Manu, pero te digo Don Manuel normalmente, pero Sí, sí, don Manuel, don Juan Carlos. Nos eh, conocemos hace ya mucho tiempo y es verdad que es un placer siempre sí, sí, poder volver a verte, volver a hablar sí, contigo, sí, tú lo sí. sabes, y espero que lo podamos hacer más frecuentemente. Sí, 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 sí. A ver, yo siempre, como siempre decimos, cada vez que nos vemos, al menos nos reímos. Siempre, siempre, siempre. Porque eso es parte de la vida, hay que reírse, que si no, las penas, como las neuronas espejo, sabemos que las neuronas espejo, cuando uno se junta con un penas, se convierte en un penas. Pues Hay que entonces, trabajar y hay que disfrutar, eso eso es. también es. Si te juntas con alguien que se ríe, pues te ríes, ¿no? Entonces es mejor. Eso es. Pues un auténtico placer como siempre y seguiremos en contacto seguro y nos veremos más veces y hablaremos porque lo hemos llevado haciendo desde hace tantos años, pues seguiremos De que nos haciéndolo. conocimos. Sí, sí, sí. Y siempre proyectos siempre salen conjuntos, así que por lo menos hay que intentarlo. Eso es, continuaremos hablando a ver si al final te convenzo más. Eso. Muy bien. Un Pues nada, placer, Juan Carlos. un placer y muchas gracias por este rato que nos has regalado. A ti, a vosotros. Bueno, un abrazo. Un abrazo.